Bien, pues hola a todos, me da mucho gusto estar aquí. Siempre es un honor, es un privilegio y además es un nervio al principio. Ya después me voy acoplando. Bueno, hace un rato estábamos cantando una canción que dice que no temeré, ¿no? Y dice que tendré esperanza. No sé si alguna vez ustedes han pensado en qué debo tener esperanza, como algo real, ¿no? Como si fuera algo que puedo tocar o que puedo ver. Pero realmente, ¿qué es la esperanza, no? Bueno, lo vamos a descubrir un poquito aquí. Y bien, el mensaje de hoy tiene que ver con dominar tu mente. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué significa eso de mente? ¿Ustedes han visto el universo en fotografías o sí, en la televisión? ¿Qué piensan cuando ven el universo? Asombroso, infinito, ¿qué más? Increíble. Los científicos que más estudian el universo se siguen sorprendiendo porque no saben todavía qué es realmente el universo, ¿no? Y no saben si se expande o se contrae. Algunos dicen que se expande, de pronto dicen que se contrae. Al final todavía no saben exactamente qué significa o cómo funciona el universo. ¿Y por qué me refiero al universo? En esta imagen que podemos ver, está un hombre, ¿no? Viendo la Vía Láctea. La Vía Láctea es la galaxia donde estamos nosotros. Y cuando contemplamos la galaxia, ahora no se ve muy bien porque hay contaminación y hay mucha luz, pero cuando tenemos la oportunidad de ver las estrellas es impresionante. Yo creo que son los espectáculos más grandes que podemos observar en la naturaleza. Bien, ahora, ¿por qué me refiero al universo? Porque alguien lo creó. Y esa persona o ese Dios, o muchos dicen a veces piensan que se creó de forma en automático, ¿no? Pero en realidad, si es verdad que Dios creó el universo, ¿de qué tamaño es Dios? Porque debe de ser más gigante que el universo. Y para mí es una de las cuestiones en que yo puedo tener la idea de qué tamaño tiene Dios. Y para mí el universo es un parámetro, ¿no? De alguna manera, porque Dios no tiene límites, es infinito. Entonces yo les preguntaba hace rato sobre qué es la mente. ¿Cómo podemos entender la mente de aquel que creó el universo? Comparando nuestra mente. No sé si alguna vez lo han pensado, ¿no? ¿Cómo yo podría entender la mente de un creador tan sofisticado que no tengo ni idea de cómo funciona incluso mi propia vida, ¿no? Pero yo les preguntaba, volviendo, ¿qué es la mente? La mente trata de una capacidad del cerebro que permite al ser humano recopilar, es decir, juntar información, analizarla, es decir, masticarla, pensarla, observarla, analizarla, y al mismo tiempo, como por consecuencia, extraer, ¿qué? Conclusiones. Es cuando exprimimos una naranja, ¿no? O una fruta, le sacamos el jugo. Eso es lo que hace nuestra mente. Ahora, Dios nos permitió tener esta mente, ¿cierto? ¿Ustedes sabían por qué los bebés tocan el fuego? Porque no tienen la información de que si tocan el fuego, se van a quemar. Y cuando lo tocan, ¿saben qué pasa en su cabeza? Miles de neuronas se conectan para dar esa información, no solamente de que quema, son mucha información la que ese bebé entiende. Entonces, solamente para que se den una idea de qué tan complejo puede ser
nuestro cerebro y por consecuencia la mente, ¿no? ¿Qué dispone a la mente? ¿Qué hace que la mente haga lo necesario? ¿Qué hace que la mente haga lo necesario para un fin determinado? ¿Qué hace que yo actúe de esta manera o actúe de otra? ¿Qué hace eso? ¿Dónde está ese interruptor que yo puedo apagar o encender? ¿Dónde se encuentra? Bueno, antes de comenzar, yo les introduje en esto porque para tener un poquito de la idea de entrar un poquito en materia con lo de Pedro. Es una historia de Pedro. Debo confesar que me costó mucho trabajo porque yo siempre me he identificado con Pedro, ¿no? Porque yo creo que también ustedes. Pero yo le comentaba a Pepe que cuando uno expone la palabra es un poco complicado porque primero tengo que entenderla yo. Pero no solo eso, no tengo que entenderla yo, la responsabilidad que implica, ¿no?, de conocer la palabra, además de ser un honor conocer la palabra de Dios. Y voy a contarles una historia. Es una historia muy compleja, con altos y bajos, con dolor y con gozo, y al mismo tiempo con un entendimiento muy profundo, muy profundo. Yo creo que no podríamos entenderlo del todo aún hasta que tengamos enfrente al que le llamaban el Mesías. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y los voy a introducir. Se llama el encuentro. Bueno, ustedes saben que Jesús siempre tomó la iniciativa, ¿sí? Bueno, les voy a contar un poquito de contexto de esto. Resulta que Juan el Bautista ya estaba anunciando la llegada del Mesías. Todos los judíos lo esperaban. Al menos no lo esperaban como Jesús mismo, ¿no? Algunos se dieron cuenta después. Y bueno, Juan el Bautista habla de que iba a venir aquel. Dice que ni siquiera soy digno de ser su esclavo. Y tenía algunos discípulos, no sé si muchos o algunos, la Biblia exactamente no lo refiere, pero dice que estaban 2 discípulos. Uno de ellos se llamaba Andrés, y se cree que el otro era Juan, el mismo que escribe el Evangelio de Juan. Y dice que pasa Jesús, y dice Juan el Bautista, ahí va aquel de que les hablaba, aquel el Mesías. Andrés, y se supone que es Juan, lo siguen. Le preguntan dónde vive, Jesús los lleva a su casa, específicamente tampoco menciona cómo era su casa. Dice que se quedan el resto del día, y yo supongo que no sé si en el mismo día o al siguiente, Andrés va corriendo a buscar a su hermano Simón. Todavía no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y aquí es donde empieza el encuentro. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas. ¿Qué significa? Piedra o roca, en este caso Pedro. ¿Sí? Esto está en Juan, a los inicios de Juan, cuando es el primer encuentro. Pedro es una persona común. Tú serás llamado Cefas. ¿Cefas? ¿Roca? ¿Piedra? No era un nombre común para una persona. No sé si alguien más se llamaba Roca, ¿no? Pero en ese entonces... ¿Perdón? Puede ser, pero todavía no nacía. Bien, Jesús le dice, tú serás llamado Pedro. ¿Ustedes qué piensan con eso? ¿Se acuerdan? No sé si algunos recuerdan que en una ocasión estuve aquí
y hablamos sobre Daniel y sus amigos cuando son capturados en Babilonia. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué fue de lo primero que hicieron con ellos? Les cambiaron el nombre. Ellos querían implantar una nueva identidad en ellos. ¿Qué pasa aquí con Jesús? ¿Qué quería hacer con Pedro? No quería implantarla, como hacían los de Babilonia, ¿no? A diferencia de Jesús. ¿Qué sabía Jesús acerca de Simón? ¿En qué pensó para cambiarle su nombre? ¿En qué creen que haya pensado Jesús para que le haya cambiado el nombre a Simón? ¿Que era terco? Dice aquí JL. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué Jesús le cambia el nombre? Y luego Pedro dice, no lo conozco, y me viene a cambiar el nombre. Jesús conoce algo que nosotros no sabemos y que solo Él nos puede dar. Solo Él nos puede dar identidad y propósito. Recuerdo cuando yo estaba en la prepa, yo tuve amigos que se vestían con chamarras negras. Eran se llamaban darquetos. No sé si ahora todavía existan. Y yo quería pintarme y también tener la chamarra porque quería ser parte de ellos. Pero, no sé, nunca lo hice, pero yo dije, ahora me acuerdo, ¿no? Yo decía, ¿por qué hacerlo así, no? Si yo no soy así. Esa no es mi forma de ser, ni mi moda. Tal vez fueron otras, pero esa no es la mía. Entonces, Él nos puede dar identidad y propósito. ¿Saben por qué? Porque Él nos creó. Él sabía cómo íbamos a ser. Identidad para saber quién eres tú en realidad. Y propósito para saber qué hacer en esta vida. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Solo estudiar y luego trabajar y luego viajar y recibir tus quincenas? ¿Solo eso? Es más profundo. Y eso Jesús se lo dice a Pedro, ¿no? La primera impresión. Dicen que la primera impresión nunca se olvida, ¿verdad? Aquí hay es un pasaje también referente a Pedro. ¿Quién recuerda la historia cuando Jesús le dice, lanza la red? Es muy conocida, ¿verdad? Le dice Jesús, lanza la red. Llega Jesús, encuentra 2 barcas cerca de la playa. Para esto los pescadores no habían pescado nada, no habían tenido buena pesca. Y dice que escoge una barca. Esta barca es la de Pedro. Y le dice a Pedro, lanza la red. Pedro sabe que ya lo ha intentado, él es un pescador y tiene experiencia. Jesús no tiene experiencia. Recuerden que Pedro ya lo había visto antes, ¿no? Ya lo conocía. ¿Sí? Entonces, de alguna forma sabía que Jesús era un maestro, pero no un pescador. Bueno, al final Pedro cede, lanza la red y pesca muchos pescados, muchos peces. ¿Sí? Bueno, cuando pescan, se llenan las redes. Y la gente como que de pronto se asustó. Dice que los que estaban ahí cayeron arrodillados. Y Pedro cayó también. Y esto es lo que dice más adelante, Lucas. Dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. ¿Se acuerdan cuando hablamos de María? ¿Qué diferencia hay entre esta manera de ver a Jesús y lo que hizo María? María adoró y no le tuvo temor a Jesús. No le tuvo miedo. Aquí Pedro cae de rodillas y tiene miedo.
No sé si sea terror o está exagerando, pero dice que tiene miedo. ¿De qué tuvo miedo Pedro? ¿Qué es lo que podía saber de Jesús en ese momento? De pronto sintió que Jesús vio algo, ¿no? Como que podía ver su propia vida y decía, no, si se entera de quién soy, lo que he hecho anoche, lo que hice y lo que vi también. Por eso Pedro le dice, apártate de mí, pero no propiamente está adorando como María. Es diferente, ¿verdad? Dice que cae de rodillas porque tiene miedo, no porque lo esté adorando. El proceso de entendimiento de Pedro empezó aquí, en la primera impresión. ¿Saben por qué? Es interesante porque cuando estuvo en las bodas de Caná, ahí estaba la mamá de Jesús y estaban sus hermanos. Recuerden que se termina el vino y le piden a Jesús que haga algo, ¿no? Jesús convierte el agua en vino. También estaba Pedro ahí. ¿Por qué no se arrodilló antes? No lo sé, pero en este momento sí lo hizo. Pedro sintió miedo. ¿Sí? No fue la pesca la que lo hizo entender esa parte propiamente. Porque si no, lo hubiera hecho con el milagro el milagro de cambiar el agua, de convertir el agua en vino. ¿Vamos bien? ¿Sí? Les voy a pedir un favor. La historia es un poquito larga y necesito que me pongan toda su atención para conectar las ideas. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a resumir. Ya Pedro tuvo el primer encuentro, ¿cierto? Tuvo su primera impresión con Jesús. ¿Sí? ¿Qué es lo que abre la mente para recibir? ¿Qué hace que yo pueda entender? ¿Recuerdan la primera parte que decía, ¿qué es la mente? Entonces, ¿qué es lo que abre la mente? ¿Qué es lo que hace que un niño diga, si yo vuelvo a tocar esa flama me voy a quemar? La experiencia, escuchar, ¿sí? Pero la primera parte es la personal, la experiencia personal. ¿Qué tiene que ver la pesca milagrosa con que Pedro se reconozca como un pecador? Pedro sintió algo definitivamente y no fue propiamente la pesca. Ahí empieza ya algo con Pedro. Pedro tampoco tenía idea, así como yo. Y había tenido, ¿no? Y las que va a tener, bueno, las que tuvo. ¿Sí? Vamos con la otra parte. Un hecho sobrenatural. ¿Quién sabe ese hecho sobrenatural? Bueno, hubo varios, pero que experimentó Pedro. Caminar sobre el agua. Desafió las leyes, ¿verdad? Las leyes físicas. ¿Sí? Antes, resulta que están en la barca, ya tiempo después, específicamente, no recuerdo cuánto, pero dice que es de madrugada y hay una tormenta, ya están los discípulos, es la madrugada, no hay luz, está lloviendo. Yo creo que el problema para los pescadores, ellos estaban acostumbrados, así que eso no les causó ninguna preocupación grave, pero de pronto se les aparece una silueta caminando sobre el mar. Y dice que tuvieron terror, ahí sí dice, tuvieron terror. Imagínense en la madrugada, en el mar, caminando una silueta, dice que tuvieron terror. Y resulta que era Jesús. Y les dice, no teman, soy yo. Y ellos dicen, imagínense ustedes, pónganse en los zapatos de los discípulos. Un hombre caminando sobre el agua. Un hombre caminando sobre el agua, definitivamente Jesús no es humano. Eso no lo puede hacer ningún ser humano. Pero ahí entra Pedro en acción otra vez. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí.
Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Al menos en otra historia no hablan de otro hombre que haya caminado sobre el agua. De hecho, es muy famosa para los científicos esa historia. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Les había comentado que Pedro fue el primer hombre que camina sobre el agua. ¿Qué estaba demostrando Jesús aquí? ¿Algo sobrenatural? ¿Qué es lo que estaba demostrando Jesús? ¿Por qué se le ocurrió eso? ¿Por qué no volar, por ejemplo? Pudiera haber sido, ¿verdad? Lo que Jesús estaba demostrando es que Él está sobre las leyes de la física y sobre las leyes de la naturaleza. Esas leyes no le impiden nada a Él. Eso es lo que demuestra. Y después, ¿qué pasa con Pedro? ¿Qué habrá sido lo que Pedro experimentó? Imagínenselo en el transcurso de la tarde, Mariana. ¿Cómo sería? Que ya Pedro ya regresó a su casa, ya está en la mañana y recuerda y dice, vimos a Jesús caminar sobre el agua. ¡Qué loco! Yo creo que de ahí Pedro ya dijo, ay caray, este Jesús cada día me sorprende más. Algún día entenderás, pasamos a otro capítulo. Algún día entenderás. ¿Alguna vez les ha pasado una experiencia dolorosa que después dicen, ya sé por qué, ahora lo entiendo? Creo que no debí haber hecho esto, pero bueno, ya lo aprendí. ¿Les ha pasado? ¿La recuerdan? ¿Sí? Bueno, no me la cuenten, pues ahorita no podemos, pero ¿sí la recuerdan? ¿Alguno de ustedes recuerda qué hizo en la primaria? Lo más importante que hizo en la primaria. Lo que tengan más, lo que recuerden más fuerte en sus pensamientos respecto a la primaria. Darle un beso a su maestra. Otra, lo difícil que fue aprender a leer y escribir, ¿no? O, por ejemplo, el bullying que algunos sufrimos, o los que otros hicieron, ¿no? También. Esos recuerdos nos hacen tener experiencia, nos hacen crecer, nos hacen madurar. Eso debería ser, ¿no? A veces no lo es, a veces seguimos repitiendo las cosas. Bueno, resulta que aquí están en la última cena. En esta última cena, pues está Jesús con sus discípulos. Recuerden que va avanzando la historia y Jesús ya era conocido, tanto así que ya era una amenaza para la política y para los judíos. Entonces ya estaba amenazado de muerte Jesús. Jesús lo sabía, siempre lo supo. De hecho, por eso vino. Y de pronto están todos ahí, ya en la cena, están sentados, no había mesa, recuerden que todavía no se inventaban las mesas, ya estaban compartiendo los alimentos, pero antes de eso, Jesús quiere lavarle los pies a alguien. ¿A quién creen que se los quiere lavar? A Pedro. Es interesante que primero comienza con Pedro. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro,
jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos, la cabeza. Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Imagínense la escena, todos los discípulos así expectantes. ¿Qué está haciendo Pedro? Siempre tan arrebatado. No sé exactamente qué quería demostrar Pedro, pero le dijo, no me lavarás los pies. Imagínense, qué atrevido. ¿Saben quién lavaba los pies en ese entonces? Solo los esclavos. El Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, lavando los pies. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene todo esto? ¿Qué Jesús quería enseñarles a ellos? ¿Lavarle los pies? ¿Por qué? Al parecer Pedro seguía batallando con su imprudente negativa y sus sorprendentes cambios de actitud. Son actos característicos de Pedro. Otra clase personal para Pedro. Aquí es lavó. Vamos a quitarle esa parte. Bien, está bien. Dice, salvo que Jesús limpie a la gente, no hay posibilidad de limpieza. Salvo que Jesús no limpie a las personas, no hay posibilidad de limpieza. No existe. Por eso Pedro sí entendió un poquito. Dice, entonces lávame todo, la cabeza, las manos, todo lávame, porque si no, no voy a poder ser limpio. Ahí Pedro sí entendió un poco más. ¿Sí? Lo que Jesús estaba mostrando con esta cuestión de lavar los pies era el perdón, la humildad y el amor que tiene por aquellos que aunque no lo van a recibir o no lo recibieron, Él murió por ello. Entonces Pedro sí entendió un poquito más. ¿Cuándo lo va a entender? ¿Cuándo lo va a entender? Cuando yo de hecho he escrito un poquito de Pedro para mí mismo, siempre, yo creo que todo lo hacemos para nosotros mismos, pero he escrito un poquito de Pedro, imaginándome qué pensaba Pedro después de la crucifixión, qué pensaba Pedro cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces me refería yo a Pedro como si fuera yo mismo, ¿no? ¿No les ha pasado que son ustedes cuando leen un pasaje bíblico son espectadores solamente? Y dicen, ¡ay, canijos judíos! ¿Cómo se atrevieron? Pero no nos ponemos en los zapatos, por ejemplo, de Judas, ¿verdad? Nos ponemos en los zapatos de Pedro. Pero ¿quién se ha puesto en los zapatos de Judas? Eso es fuerte, ¿no? ¿Cuándo lo va a entender? Bueno, aquí ya estaba Jesús siendo perseguido y ya había cuestiones de arrestarlo, pero todavía no se sabía bien exactamente qué pasaría. Jesús lo sabía, pero los discípulos no lo sabían. Aquí Jesús les empieza a decir que es necesario que Él muera, que Él va a sufrir y que lo van a rechazar muchos, lo van a escupir. Empieza a hablar de eso. Y Pedro le dice, oye Jesús, vente tantito para acá, te quiero decir algo. Y Pedro trae a Jesús y le dice, oye Jesús, ¿cómo te atreves a decir eso? Es una locura. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué te pasa? Esa es la cuestión que estaba pasando. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Fíjense, reprenderlo, dice esta versión, por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti.
Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. La obra del Mesías que Pedro entendía era en términos meramente humanos. Lo que Pedro tal vez se refería era a una cuestión política, a una cuestión social, de hacer una revuelta y de rescatar a todos los pobres y meter a la cárcel a todos los malos y condenar a muerte a los asesinos. Pedro, ¿se dan cuenta? Todavía no lo entiende. ¿Cómo se le ocurre a Pedro? ¿En qué estaba pensando? La obra del Mesías no es humana. Eso no estaba en la agenda de Pedro. Él tenía otro plan para Jesús. La piedra que Jesús le había llamado roca, Pedro, estaba siendo piedra de tropiezo para el mismo Jesús. Los planes que tenía Pedro eran otros. Él quería rescatar a Jesús. ¿Quién le ha pasado así alguna vez que quiere defender a Dios con un ateo o con alguien que no cree? No pierdan su tiempo. Dios no necesita que lo defiendan. Pedro, yo pienso que en lo personal, todos nosotros aprendemos poco a poco. Y hay veces que queremos que las personas puedan conocer a Dios como yo lo creo ahora, ¿no? Yo ya tengo 15 años aproximadamente de estar así, con el Señor, ¿no? Yo creo que más veces abajo que arriba. Y hay veces que queremos que la persona entienda lo que yo ya entendí en 15 años. Es muy difícil. Queremos darle toda la información, aunque la persona ya no escuche y ya no entienda. ¿Saben qué? Jesús sabe eso. Jesús sabe que no somos capaces de entenderlo del todo. Jesús usa métodos que nos permiten ir entendiendo poco a poco. La verdadera enseñanza. ¿Recuerdan cuando les pregunté acerca de si habían tenido una circunstancia difícil y si aprendieron algo de eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Es doloroso? ¿Saben de qué aprendemos más? De los fracasos. La verdadera enseñanza. Bueno, aquí en esta parte Jesús ya es arrestado. Sus discípulos huyen despavoridos. De hecho, Marcos, el Evangelio de Marcos, que se dice que está escrito por Pedro, que lo dictó a Marcos, hay un discípulo, no de los principales, no de los 12, que salió tan aterrorizado cuando llegaron los soldados romanos que no le importó salir desnudo. Se le cayó la sábana. O sea, solo para entender qué terror tenían. No le importó su desnudez. Salió huyendo. Bueno, salieron huyendo todos los discípulos. Solo uno estuvo ahí. ¿Sí recuerdan quién? Juan. Y también Pedro lo acompañó. Yo creo que Pedro ahí tenía sus temores, ¿no? Sus miedos también. Imagínense, podrían condenarlos a muerte también a ellos. O sea, también hay que entender a Pedro, ¿verdad? Digo, no lo justifico, pero si nos ponemos en sus zapatos, pues la verdad es que sí había miedo, ¿no? Bueno, Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta.
Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta, y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro, ¿qué le preguntó a Pedro? ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? ¿Y qué dice Pedro? No, le contestó Pedro, no lo soy, te confundes, era otro. Mientras tanto, Simón Pedro seguía al pie junto a la fogata, calentándose. Volvieron a preguntarle, ¿no eres tú también uno de los discípulos? No, no lo soy. ¿Creen que tuvo oportunidad Pedro de arrepentirse? Tuvo oportunidad de arrepentirse. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, fíjense, Pedro le cortó la oreja a un soldado. Era el pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó, ¿no te vi ahí en el huerto de los olivos con Jesús? Una vez más Pedro lo negó y enseguida cantó el gallo. ¿Recuerdan lo que significaba mente, verdad? ¿Creen que Pedro puso a trabajar su mente? Se le borró todo lo que había aprendido con Jesús. ¿Por qué lo negó? ¿Por qué lo negó? ¿Por miedo? ¿Por temor? ¿Acaso no estaba dispuesto a ir a prisión con su maestro, incluso hasta la muerte? A ver, les voy a poner un pequeño ejercicio. A ver, pónganse en los zapatos de Pedro. ¿Por qué Pedro dijo esto? ¿Por qué Pedro dijo, voy a estar contigo hasta la prisión y hasta la muerte? ¿Por qué lo dijo Pedro? ¿Estaba emocionado? ¿Se sentía seguro con Jesús? ¿O estaba alardeando? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que decimos, sí, Señor, lo voy a hacer? Pero ni siquiera levantamos el plato de nuestra mesa. ¿Qué creen que ya estaba procesando Pedro aquí? Eso lo menciona Lucas. Es en serio, esto es en serio. Esto involucra correr el riesgo con mi propia vida. Esto incluye que yo pueda ser encarcelado y asesinado brutalmente también. Jesús sabía que lo traicionaría. Esa parte Jesús la sabía, ¿eh? Y no le sorprende a Jesús. Ni siquiera lo menciona la Biblia. Solo dice que Jesús siguió. Pero Jesús lo sabía, porque sabía su crucifixión. De hecho, sabía que Pedro lo iba a negar, ¿no? Entonces sabía que lo iban a rechazar sus propios seguidores. ¿Qué tan profundo fue el dolor de Pedro? ¿Cómo creen que Pedro esa noche, no sé dónde se metió, si se fue a su casa, o a una cueva, o se fue a un bosque? ¿Cómo fue ese dolor de Pedro? ¿Qué significaba para Pedro que haya negado a su maestro, a su Mesías, a su Señor? ¿Qué significaba eso? Se sintió un traidor. La Biblia no menciona qué profundo fue el dolor de Pedro, pero la Biblia sí menciona los resultados de ese dolor. Y ahorita los vamos a ver. ¿Qué sucede en la mente de Pedro? El Señor no me va a perdonar. Permití que lo encarcelaran, no lo defendí. No di la vida por él como lo había dicho. Ni siquiera me fui a prisión con él. El reencuentro.
Jesús es crucificado. La Biblia dice que al tercer día resucita, como lo decían las profecías también. Pero los discípulos no lo habían entendido. Pedro tampoco. Dice, menciona la Biblia que Lucas fue otra vez a pescar, retomó su vida normal, común, y pasó lo mismo, no encontró peces. Pedro estaba deprimido. ¿Recuerdan el canto? Dice, tú eres mi esperanza, ¿no? Pedro ya no tenía esperanza. Bueno, eso es lo que creía. Ya no tenía esperanza, Pedro. Su esperanza se fue. Eso pensaba. Dios grita mediante el dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Es una frase de un autor cristiano, un filósofo cristiano que ya falleció, que se llama Charles D. Paul Lewis, que es mi favorito. Él escribió las Crónicas de Narnia y él dice que Dios grita mediante el dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Grita con toda fuerza para que la gente se tambalee en el dolor. ¿Recuerdan lo que les pregunté acerca de la primaria? Los recuerdos que más nos enseñan no son los éxitos, decía JL, los fracasos, los dolores. Es el megáfono de Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cansados? Ya vamos a acabar. Respiren profundo. Respirar profundo es una manera consciente de atrapar aire. Cuando uno bosteza, al cerebro le urge oxígeno. Y por eso lanza una bocanada para tragar aire. Entonces respiren profundo. De lo que no se salvaron algunos que por bostezar les cortaban la cabeza. Cuando veían al rey, estaba prohibido hacer eso, bostezar. Bueno, continuamos. Bueno, volvemos a esta parte. Jesús ya había resucitado. Pedro se va en una barca con sus amigos, con los discípulos, se va a pescar y no encuentran peces. Y regresan. Aquí está la continuación. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. ¿A qué les recuerda esto? A la primera impresión que tuvo Pedro. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Las redes otra vez se llenaron de peces. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, ¡es el Señor! ¡Es el Señor! Es Juan el que habla, de hecho. También todos estaban tristes. Imagínense lo que sintió Pedro. ¿Que no lo habían crucificado? Cuando Jesús está en la cruz, a excepción de Juan, no hay ningún discípulo, hombre. Solo las que estaban ahí eran mujeres. Dice la Biblia que no había ningún discípulo excepto Juan. Qué vergüenza para los hombres. Es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Les voy a preguntar algo un poco fuerte. Obviamente no lo respondan, ¿verdad? Solo ustedes. ¿Cuándo fue la última perversidad más fuerte que hicieron? ¿Cuándo fue la última maldad más grave que provocaron? No me lo digan.
Tomen aire. ¿Cuándo fue la última vez que incluso ahorita sintieron muy raro? O hasta miedo algunos. ¿Qué esperamos cuando cometemos un error tan grave, un pecado tan grave? ¿Qué esperamos de Jesús? ¿Qué hacemos cuando pasa eso? Nos alejamos porque le tenemos miedo. ¿Recuerdan lo que hizo Pedro en su primera impresión? ¿Qué hizo? Tuvo miedo. ¿Qué diferencia hay ahora con Pedro? Dice que corrió. ¿Qué había aprendido Pedro? Que su maestro era misericordioso. Corrió hacia Jesús. Dice que se lanzó al mar. Estaba la barca cerca de la playa y se lanza. Se pone su túnica, se lanza, nada y va a buscar a su Señor. Otros escritos dicen que algunos no sabían exactamente quién era. Pero aquí este escrito dice que sí sabía. Pedro sí sabía quién era. Dice que los estaba esperando con un pescado asado. A diferencia de lo que podríamos pensar, ¿verdad? Que Jesús lo esperara de otra manera. Entonces, no nos escondamos de Él. Lo mejor que podemos hacer es correr rápidamente hacia Él y decirle, aquí estoy, no me quiero esconder, porque tú lo sabes todo. Y aunque me esconda debajo de una piedra, ahí me vas a encontrar. Y más vale que yo te dé la cara, así como estoy. Pedro se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Jesús no había terminado su entrenamiento con Pedro. Todavía no. Todavía no terminaba su entrenamiento con Pedro. Le faltaba todavía otro poco. De hecho, Pedro siguió aprendiendo todavía después de que Jesús ascendió. Y casi ya vamos terminando. Dice que están ahí en la playa, ya están juntos los discípulos, muy contentos porque al parecer ya van entendiendo que es Jesús. Imagínense, ya estaban los discípulos muy contentos. O sea, un hombre que resucita. Sin embargo, otra vez Jesús le pregunta algo a Pedro. Otra vez lo enfrenta. Pedro ya había transcurrido muchos semestres de estudio en la Universidad de Jesús. Ya había estudiado mucho Pedro, ¿no? Ya había experimentado mucho dolor, muchas experiencias con Jesús. Y Jesús le pregunta, oye Pedro, la versión original en griego dice, ¿me agapeas? Agapear significa amar de una manera incondicional como Dios ama. Dice en el griego, ¿me agapeas, Pedro? Y Pedro dice, Señor, te fileo. El amor filial es, te quiero, pero no te amo. Pedro le vuelve a preguntar la tercera vez. Jesús le pregunta nuevamente a Pedro, Pedro, ¿me agapeas? Y le dice Pedro, Señor, tú lo sabes todo, ¿qué te puedo ocultar? Conoces mi corazón, solo te fileo. No he aprendido a amarte como tú quieres que te ame, esa es la verdad. Soy así. Nunca Pedro, estando con Jesús antes, contestó de esa forma. Nunca lo hizo de esta manera. Cuando Jesús estaba con Pedro y le dijo, seré crucificado y maltratado, Pedro le pudo haber dicho, Señor, ¿y qué podemos hacer ante esto? Porque tú dices que esto va a suceder, entonces no podemos evitarlo. Entonces, ¿qué puedo hacer ante todo esto? Pedro no lo había entendido. Pedro sí estaba entendiendo esta parte. Pedro fue honesto, fue transparente con Jesús. Eso es muy importante para conocer a Dios. Necesitamos ser transparentes.
¿Cuántas veces venimos aquí con un antifaz? Y eso me sucede a mí también. Yo sería el primero en decirlo. Venimos con caras felices y sonrientes, pero horas antes o una noche antes hicimos lo peor, pero no somos transparentes. No estoy diciendo que lo seamos con todos, pero sí con los más de confianza y sobre todo con el que nos ama incondicionalmente. Pedro reconoció, Señor, no te amo, la neta, no te amo. Pero la verdad es que no puedo ocultarlo y quiero ser honesto. Se me fue la idea, pero el método que Dios usó en todos sus discípulos, en toda la historia de la Biblia, Dios lo hace de la misma manera. Todos los personajes bíblicos sufren. No podemos evitarlo. No existen los atajos con Jesús. Y más vale que si queremos conocer al Maestro, como Pedro lo conoció, o como Sansón lo conoció, o como David lo conoció, o como Ruth lo conoció, o como Moisés lo conoció, más vale que empecemos a rendirnos. Después de esta situación, Pedro no volvió a ser nunca más el Simón. Nunca más. No me refiero a que Pedro fuera perfecto. Me refiero que en su mente ya no fue el mismo. Pedro nunca más fue el mismo. Nunca más fue el mismo. Y les voy a pedir a todos que me ayuden. Bueno, más bien a una persona que me quiera ayudar, que hable fuerte. ¿Quién quiere? Nada más una. JL, ¿me ayudas? ¿Sí? Bueno, déjenme platicarles un poquito antes. ¿Traes tu Biblia? Ok, en tu celular. ¿Está bien? Es Hechos 2, 14 al 41. Cuando está Pedro en esa situación, está en Hechos. Resulta que ya Jesús ascendió a los cielos y Pedro, la mentalidad de Pedro y la visión de Pedro no son las mismas. Insisto, la Biblia no menciona que Pedro haya cambiado en su carácter y gritar, o sea, que fuera más noble, obediente. Lo que sí dice es cómo actúa Pedro después. Eso no quiere decir que Pedro no fue el mismo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: Escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado.
Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: Veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con alegría en tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. ¿Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo? Porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto, de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: El Señor dijo a mi Señor: Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: Sálvense de esta generación perversa. Gracias, Cotal. Pedro nunca había hablado así. De hecho, se sorprendieron muchos de lo que dijo Pedro. ¿Cuántas personas se convirtieron ahí? 3,000. O sea, Pedro habla tantas cosas que entendió en su proceso con Jesús. Y ese proceso fue muy doloroso. Pedro concluye, ¿no? Él fue ascendido. Él tuvo que sacrificarse por nosotros. No hay otro método que Dios pueda usar. Él es el único Salvador. Él es el único Salvador. No hay más. ¿Me ayudan a leerlo fuerte, todos? Adelante. 1, 2. ¿No les gustaría empezar a entender la mente de Cristo? El sacrificio que hizo Jesús, y con eso termino, cuando Jesús es crucificado, y lo he mencionado con algunos, no solamente, dice la Biblia que la tierra se cimbró, pero no solo fue la tierra, el universo entero se cimbró. ¿Cómo no rendirme a aquel que puede hacer temblar al universo? ¿Cómo no rendirme ante Él? ¿Cómo no hacerlo? Entonces, aprendamos de lo que hizo Pedro. Empecemos a rendirnos a la mente del plan que tiene Jesús en nosotros. Entonces, ¿oramos?
Padre, gracias por este tiempo. Tú eres el creador del universo, de las galaxias, de las constelaciones, de las galaxias en espiral, de los hoyos negros, de los meteoros, de los cometas, y al mismo tiempo eres Señor de mi vida. Señor, hoy me quiero rendir a ti porque sé que tus planes son mucho más grandes que los míos. Perdóname porque he querido llevar a cabo los planes como yo pienso que son correctos, pero he entendido que tus planes son mejores y no quiero evitar mi responsabilidad. No quiero decir que de todo te vas a encargar tú, porque yo sé de qué me debo encargar, como de ser correcto, como de ser justo. Pero lo demás, Señor, tú eres el único que puede tener el control de todas las cosas. Gracias por este tiempo. Por favor, Señor, te pido que cada uno de mis amigos que están aquí, de mis hermanos, puedan entender tu mente como lo hizo Pedro, Señor. Y que podamos incluso arriesgar nuestra propia vida por eso. En el nombre que es sobre